Muy buenos días, ¿cómo están? Quiero que abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y cuando la tengas lista, te invito a que te pongas de pie. Aún antes de que la pongan aquí, búscala en tu Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Cuando se pongan de pie, voy a saber que ya la tienen. Si ves que alguien no trae Biblia a tu lado, comparte tu Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:18, o tu celular, puedes verlo en tu celular, algunos traen la Biblia en el celular. Y vamos a leer juntos, dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo decimos una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad, pero también a hacerla. Impúlsanos, Señor, capacítanos para ser hacedores de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y que podamos ser obedientes a lo que tú nos mandas que hagamos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Dad gracias en todo. ¿En qué? En todo. Hay que aclarar que aquí no enseña que debemos de dar gracias por todo, sino debemos de dar gracias en todo. Esto es distinto si yo estoy pasando por un problema económico. No me dice que diga, Señor, gracias por el problema que tengo. No, debo dar gracias en el problema. Esa es la diferencia. Señor, gracias porque en el problema tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Gracias, Señor, si es una situación de otro índole. Gracias porque tú eres mi sanador. Gracias porque tú eres mi ayudador y no estoy solo en ese problema. No voy a decirle, Señor, gracias por pierna que me rompí. Pues no es, así no es dar gracias por todo. Gracias porque me atropellaron ayer. No es dar gracias por todo. Gracias, Señor, porque a pesar del accidente que tuve ayer, tú has estado conmigo y tú me salvaste y tú me protegiste. Es en todo, no por todo. Y además dice que eso es la voluntad de Dios. Y si vemos cuando nos dice dad gracias, podemos entender que esto es un mandamiento, no es algo opcional, sino es una orden que nos está dando. Es un mandato que te está diciendo, da gracias en todo. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es que pues hoy les voy a hablar de dar gracias. El tema de hoy es dad gracias, que es un mandato, se nos ordena hacerlo. Y hoy quiero darles 5 puntos y van a ser bien breves, nos vamos a ir de volada. 5 puntos, no me creen ya, ¿verdad? Pero sí es cierto. Hoy va a estar más breve, un poquito. 5 puntos en este mensaje de dar gracias. Y quiero que entendamos varias cosas. ¿Qué es lo que es estar agradecido? Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de no estar agradecido o de no ser agradecido? La importancia de dar gracias, ¿cuál es? Y vamos a ver ejemplos incluso que nos guían a dar gracias por los motivos adecuados. Y quiero que me acompañen ahora en Lucas 17, versículo 11. Ya desde hace días yo traigo este pasaje y le he estado dando vueltas. Lucas 17:11 nos dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué de lejos? Pues porque tenían lepra y esta era la orden que tenían ellos. No debían de acercarse a las personas porque podían contagiarlos. Incluso como eran rechazados sociales, vamos a decir, habían sido expulsados de la sociedad, ellos cuando veían gente, ellos tenían que comunicarles y decir inmundo, inmundo, para que la gente supiera y no tuviera contacto con ellos y no fueran contagiados. Los niños cuando veían un leproso, pues le corrían, ¿no?
como cuando dices, ahí viene el robachicos, no sé, y le corrías, ¿no? Así aquí veías un leproso y había que correrle. Y dice entonces, alzaron la voz diciendo desde lejos, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, porque también la ley decía que el sacerdote era el que estaba designado para checar cada caso y decir, sabes que tú tienes lepra o tú no tienes lepra, tú ya estás curado, tú no tienes lepra, tú puedes irte ya con toda la comunidad, ya puedes pertenecer a este grupo. Si no, tendrías que estar aislado. Y les dijo Jesús, id, mostraos a los sacerdotes. Pero dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados, se les quitó la lepra. Entonces, versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Y dice ahí, dándole gracias. Y este era un samaritano, cosa que, bueno, aquí hay varios puntos para resaltar. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, pero este regresó cuando había choque cultural entre estos dos grupos. El samaritano fue el único que regresó alabando a Dios y dándole gracias, alabando a Jesús y dándole gracias cuando había sido sanado de su lepra, cuando había sido limpiado. Y recalco también que en el versículo 14 dice que se fueron a mostrar los sacerdotes y mientras iban fueron limpiados. Ahí está esa palabra, limpiados. La recalco. Entonces, de los 10, solo uno regresa dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora, dar gracias es la parte correcta. Es la parte de la correcta e íntegra adoración. Si quieres tener una adoración correcta, parte de ello es dar gracias. Si tú no das gracias, está partida tu adoración, no está completa, no está íntegra. Porque íntegro, ¿qué es íntegro? Es que no le falta parte alguna. Entonces la adoración íntegra no excluye la gratitud. Va de la mano con la adoración. Este llegó alabando, glorificando a Dios a gran voz, postrándose, humillándose y dándole gracias, porque todo esto es el conjunto, es parte de lo que forma la adoración. La gratitud es parte de nuestra adoración. Ahora, yo les pregunto, imagínense estas 10 personas. Ellos tenían lepra, ellos no podían acercarse con la gente, no podían abrazar a sus hijos, no podían besar a sus esposas, ni abrazarlas, ni tomarlas de la mano, no podían estar en sus casas, no podían vivir ahí en su casa, habían sido expulsados totalmente. Para ellos no había reuniones, no había sociedad, no había nada. Ellos ya no podían trabajar, no podían ganar dinero, ellos dependían de la caridad de la gente. Ellos vivían por lo general en los basureros porque la gente no les daba. Tenían que ir a buscar lo que sobraba para de ahí alimentarse. Esta era la vida de ellos. ¿No creen que los 10 estaban agradecidos por haber sido limpiados? Yo considero que, no lo dice así la Biblia, esto es algo que yo creo. Yo creo que el que regresó no era el único agradecido. Y van a decir, estás diciendo blasfemias, no, estás aquí cambiando la palabra. No, a ver, ahí les va. Yo creo que los otros 9 también estaban agradecidos. Yo creo que estaban agradecidos con el Señor porque les quitó la lepra. Yo creo que los 10, no solo ese, sino los otros 9 estaban agradecidos, pero no es lo mismo estar agradecido que ser agradecido. Esa fue la diferencia con este hombre. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, que todos pues ahora ya pueden ir a su casa, ya pueden abrazar a sus hijos, ya pueden tener una vida normal después de haber sido excluidos. Ya ahora ellos podían estar en su casa. Yo creo que ellos estaban agradecidos, pero no fueron agradecidos. Y entonces el primero de los puntos de mi mensaje es estar agradecido comparándolo con ser agradecido. Son dos cosas
son dos cosas distintas. Puedes estar muy agradecido por lo que tienes, por lo que no te falta. Tienes ropa, tienes salud, tienes familia, tienes trabajo y estás agradecido. Pero eso no significa que seas agradecido. ¿Están conmigo en esto? ¿Se entiende el contraste que quiero hacer? O sea, tú tienes todo y estás agradecido, pero no necesariamente estás siendo agradecido. Una cosa es que yo tenga gratitud, otra cosa es que yo exprese la gratitud cuando soy agradecido. Muchas personas están agradecidas porque han recibido de muchas personas, han recibido muchas cosas, han recibido de sus padres, han recibido de sus amigos, pues no sé, del gobierno, de su empleo. Están agradecidos por todo lo que han recibido de la sociedad, de mucha gente, pero es tal su orgullo que no son agradecidos y no van y no dan las gracias porque sienten como que es una fuerza de debilidad el yo decirte gracias, gracias por esto que hiciste por mí, gracias por no sé, gracias por tu llamada. Cosas tan fáciles así. Gracias, gracias. Sin duda que hay hijos agradecidos porque sus padres les pagaron la escuela. Algunos les han ayudado para su boda, no sé, les compraron ropa. Pero, ¿cuántos de ellos les dan las gracias? A ver, ¿quién es hijo? Aquí, ¿quién es hijo? ¿Ya entienden a dónde voy? Tú tienes que ser agradecido. No solo estar agradecido, sino dar las gracias, expresar tu gratitud. Una cosa es estar agradecido, otra es mostrar que estoy agradecido. De los 10 leprosos que Jesús limpió, solo uno volvió a dar gracias. Solo uno mostró su agradecimiento, aunque los demás yo creo que pudieron estar agradecidos, pero no fueron agradecidos. O sea, tuvieron un milagro, ¿cómo no van a estar agradecidos? Pero ellos no regresaron, ellos no mostraron su gratitud a Jesús. Luego el versículo 17, en Lucas 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y ahí está la palabra, limpiados. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, porque el agradecimiento va de la mano con dar gloria a Dios. La adoración tiene que tener la gratitud. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Pero luego ahí le dice, levántate, luego, vete, tu fe te ha salvado. Ojo, 10 fueron limpiados, pero solo uno fue salvado. Esta fue la diferencia. Por eso es importante la gratitud y ese es mi segundo punto. La importancia, ven que vamos rápido. La importancia, me ponen la siguiente imagen, la importancia de ser agradecidos. Debes de ser agradecido. Y para entender esta historia que voy a hablarles, quiero platicarles un poquito de contexto. Les voy a hablar de la historia de Gedeón, de cómo Dios lo usó para traer libertad a su pueblo. Gedeón, miren, fue uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Su historia la podemos leer, su historia completa la podemos leer en Jueces capítulo 6 al 8. Rápido lees toda la historia de él. Ahí viene lo de la señal esta del vellón, de las derrotas que tuvieron los madianitas a mano de solo 300 soldados escogidos por Dios, que estos emplearon cántaros y unas teas encendidas y luego las rompieron y gritaron y bueno, tuvieron esta gran victoria el pueblo de Dios sobre los de Madián. Y además hubo algo, Gedeón se negó a dejarse coronar. Lo que dijeron, vamos a hacerlo rey a Gedeón, y él dijo, no, espérate, no, yo no es para eso. Él fue un juez justo de Israel, pero él se negó y esto fue parte fue el primer intento por construir la monarquía que consta en esta historia hebrea. Después pusieron a Saúl porque ellos queremos un rey como tienen los demás pueblos, y bueno, Dios se dio, dijo, ok, ahí está Saúl, y era un buen hombre, pero se perdió luego. Pero Dios les decía, oye,
me tienen a mí por rey? ¿Por qué quieren tener un rey? Es que queremos tener como las demás naciones. Y el pueblo volteaba a ver a los de al lado y seguía, en vez de seguir a su Dios, seguía a los de al lado. Bueno, este juez Gedeón libró a Israel de los madianitas. Era un pueblo beduino que dominaba toda la zona ahí central de Palestina en esa época. Y a este también se le conocía como Jerobaal, porque ahorita lo que vamos a leer me ayuda en esto. Gedeón era Jerobaal, también se le llamaba así. No voy a entrar a los detalles por qué, pero Gedeón fue llamado a liberar a su pueblo cuando estaba él secretamente trillando el trigo. ¿Cómo hacían esto? Lo normal era en un monte ahí ponerte a trillar el trigo, y entonces aventaban de forma mecánica, movían la semilla para que el aire se llevara lo que no valía y cayera la semilla, que es lo que a ellos les importaba. O sea, ahora, ¿cómo lo estaba haciendo Gedeón? Si leemos la historia, él estaba temeroso, escondido en una cueva. No era el lugar adecuado, pues ¿cuál aire va a haber adentro de la cueva como para estar haciendo este proceso mecánico de separar la semilla de lo que no vale, de la paja? Pero él estaba dentro de una cueva por temor, y ahí llega Dios y lo llama y le dice: varón esforzado y valiente. Y hasta él dice: ¿a mí? O sea, ¿cuál esforzado? Pues si está temeroso ahí. Sin embargo, lo que él estaba haciendo ahí ante Dios fue algo valiente, ¿no? Pero su pueblo no lo veía, pero él estaba trabajando para su pueblo. Él estaba buscando de alguna forma, antes de que vinieran los madianitas. Lo hacían escondido porque venían los madianitas y les quitaban todo y les hacían daño. Entonces tenía que hacerlo de esta forma secreta para ayudar a su pueblo, al pueblo de Dios, a los israelitas. Y ahí en ese momento es donde Dios lo llama. Y la derrota de los madianitas, que está gráficamente descrita ahí en Jueces 7, cuando por acuerdo de Dios, Gedeón redujo el ejército, que era de 32,000 gentes, se lo llevó a que fueran 300 nada más. Y con 300 gentes y el poder de Dios, fueron y derrotaron a estos madianitas, que ya los traían azorrillados, que los traían ahí pisados la sombra, los traían a gorro. Y entonces ahí pudo él tener tranquilidad. Esa derrota de Madián fue decisiva. Él pudo tener paz, y el resto de su vida tuvo paz, y el pueblo de Dios también tuvo paz hasta que murió Gedeón. Bueno, entendiendo todo este contexto, vamos a Jueces capítulo 8. Versículo 33. Jueces 8:33 dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, son dioses ajenos, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Pero el versículo 35 es clave. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Dice la Biblia inspirada por Dios, nos dice que no se acordaron de que Dios los libró de sus enemigos que tenían. Pero también dice la misma Biblia que no se mostraron agradecidos con Gedeón, que fue el que peleó la batalla, que fue el que llevó a este ejército para derrotar a los madianitas, que fue el escogido por Dios para llevarlos y lograr que tuvieran victoria y tuvieran paz en la tierra. Este fue el que se escondía, el que escondía la comida ahí en el lagar para beneficio del pueblo. Pero entonces ni reconocieron a Dios, que era el que los había librado, pero tampoco agradecieron a Gedeón, que fue el usado por Dios para librarlos. Así es que lo que está diciendo aquí es que entonces la Biblia espera que tú le des gracias a Dios por la libertad que te da,
pero también que reconozcas y les muestres agradecimiento a las personas que Dios usa para llevarte a la libertad. Ni reconocieron a Dios, ni agradecieron a Gedeón y a su familia. No se mostraron agradecidos. Un pueblo que estaba sometido por los madianitas, que les hacía daño, que les robaba la comida, que el enemigo lo sometía a sus hijos, pero ellos no mostraron nada de agradecimiento a Gedeón, porque hay que entender esto, el agradecimiento se demuestra. El agradecimiento se demuestra, no solo se lleva por dentro. Hay que demostrarlo. Esto es como cuando le dices a tu esposa: mi amor, gracias por las enchiladas que me hiciste. O gracias por esas enfrijoladas. O sea, tu esposa quiere que le den las gracias. Dale las gracias, reconócele: oye, te quedaron bien buenas. Qué rico, pues se te quemó poquito, se te pasó la sal, pero están bien buenas. No sé qué le quieras decir, pero tú dale gracias. Si no, no tienes ni sal ni frijoles, ¿verdad? Dale las gracias. Gracias por el lonche que me das todos los días. No sé qué quieras decirle. Esos frijoles refritos. Gracias, gracias. ¿Qué tal si la próxima vez, escúchame esto, qué tal si la próxima vez que vas a comer alimentos, o sea, ya no falta mucho, ya estamos, en un ratito salimos. ¿Qué tal si la próxima vez que tú oras y le das y alabas a Dios y le dices: gracias, Señor, por estos alimentos que tú me diste, pero luego volteas: gracias, mi amor, porque tú los hiciste? O le dices a tu papá: gracias, papá, porque tú fuiste a trabajar y trajiste dinero para que compraran esto que hoy comimos. ¿Qué tal? O la esposa le puede decir al esposo: gracias, mi amor, porque tú te fuiste a sudar allá al solazo para que tuviéramos esto. ¿Qué tal ser agradecidos eso? Así, reconocer que Dios es el proveedor. No le estamos quitando su lugar a Dios. Sin embargo, vas y tú eres agradecido con las personas que Dios usa. Así es que no solo hay que estar agradecidos, hay que ser agradecidos. Es decir, hay que demostrar el agradecimiento, hay que dar las gracias. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Pueden decir conmigo gracias? Estuvo fácil, ¿no? Ya nada más eso, cosa de irlo a decir cuando debas decirlo allá. Y le puedes añadir muchas gracias, o sea, todavía muchas gracias. Está fácil, todos podemos hacerlo. No solo hay que estar agradecido, hay que ser agradecido, hay que dar gracias. Así es que busca amigos, busca en tu empresa, en tu familia, a tu Gedeón, porque ahí hay Gedeones que te han ayudado, que te han sacado adelante. Hay hermanos que han orado por ti, hay hermanos que te han echado la llamada: ¿cómo estás? ¿Qué estás pasando? Pues no te he visto, o sea, ¿cómo? Te vi triste, ¿qué está pasando? ¿Puedo orar contigo? Háblale tú ahora, gracias, porque ahí está un Gedeón allí a tu lado. Muéstrale tu gratitud. ¿Cuánto cuesta decir: gracias, Señor, porque me libraste? Y gracias por fulano, mengano, parangano, todos esos, no, gracias también por a él, dale las gracias. ¿Tienes algún Gedeón que Dios ha usado para bendecirte? Sí, podrás reconocer algún Gedeón ahí que te ayudó. A lo mejor está ahí en tu casa, a lo mejor ahorita está sentado al lado de ti. Es alguien que ha estado orando por ti, es alguien que te ha aconsejado, es alguien que te ha acompañado, que te ha escuchado, tal vez nada más, es todo lo que había que hacer, pero es alguien que Dios usó. Dale las gracias. Número 3. Vámonos rápido. Las consecuencias de no ser agradecido. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Habrá consecuencias? Pues miren, si vemos el ejemplo de lo que pasó ahí con el pueblo de Gedeón, que no fue agradecido, que se olvidó de Dios y no fue agradecido con Gedeón, que ya había muerto, pero ni con su familia, ellos se volvieron a prostituir. Eso dice ahí la Biblia, que ellos se fueron tras otros dioses. Cuando ya no estuvo Gedeón, ellos se olvidaron de Gedeón. Pero de alguna forma Gedeón marcaba ahí una tendencia y los mantenía con Dios. Ellos se volvieron a prostituir, el pueblo se perdió, levantó dioses falsos. Las consecuencias pueden ser letales, porque lo que hoy ganaste mañana lo puedes perder. O sea, no te sientas que ya la libraste del todo. Tienes que seguir dependiendo de Dios, tienes que seguir caminando, siendo dirigido por Dios.
El agradecimiento es lo que alimenta la gracia y el favor de Dios que te da. Busquen Colosenses 3:14. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y, a ver, les doy otra oportunidad. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Y esta es una orden también. Sed agradecidos. No dice y estemos agradecidos. No, aquí te dice que seas agradecido. Colosenses 3:16. Luego nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo leemos lo que sigue? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sé agradecido. Da las gracias. No nada más estés agradecido, sino sé agradecido. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Dale gracias a Dios. Traes tus peticiones, traes tus oraciones, traes tu ruego. Señor, clamo a ti porque proveas para mi casa, que me ayudes para pagar estas deudas. Yo te pido por este malestar que traigo. Y te doy gracias porque Cristo llevó mis enfermedades a la cruz y por la llaga de Cristo yo fui curado. Y te doy gracias porque Cristo se empobreció para enriquecerme a mí. Y te doy gracias porque Él pagó mis deudas en esa cruz. Él murió en mi lugar. Él quebrantó la maldición que había sobre mi vida y sobre mi familia. Te doy gracias porque la bendición de Abraham ahora está sobre mí. Entonces, lo que me dice aquí, que en lugar de afanarme, debo orar. Entre más oración, menos afán. Pero luego dice: con acción de gracias. Ponte a orar. Echa tus cargas a Dios, ponte a orar y dale gracias a Dios. Dile gracias. Es todo. No basta con estar agradecido, hay que ser agradecido. La acción de gracias, es decir, cuando actuamos con gratitud, representa una acción de fe que trae paz. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si quieren lo leemos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me da gracias y vivirá en paz. Pudimos participar en misiones. Como que hasta sientes tú que tenías una deuda y que ya saldaste tu deuda, ¿no? O sea, alguien te hace un favor, mínimo dale gracias. Gracias. Tenía una deuda contigo, te tenía que reconocer, te tenía que dar las gracias, te tenía que mostrar mi gratitud. Y a lo mejor lo haces de otra forma también. El que estabas tú enfermo y te llevó, pues a lo mejor le vas a regresar el topper ahora tú con un flan o no sé, o sea, gracias, o sea, no solo de palabra, puedes hacer más cosas. Esdras 3 versículo 11, busquen Esdras por favor.
Esdras capítulo 3, versículo 11. Vean lo que sucede aquí. Dice que cantaban y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ellos cantaban, alababan y daban gracias a Dios, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Así agradecían ellos. Lo hacían de manera que la gente lo notaba. Era la forma, ellos alababan a Dios. Gracias, Señor, gracias. Tu misericordia es para siempre. Te alabamos. Salmo 100, versículo 1 al 5. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Cuando vengas, entra con acción de gracias. A lo mejor te peleaste en tu casa o se acabaron el agua caliente y te tuviste que bañar con fría o no te dieron de desayunar y vienes enojado. Deja eso allá, vente y entra con acción de gracias. Ven con gratitud, ven a alabar al Señor, ven a glorificarle y hazlo con voz de júbilo, con gritos, no sé qué hagas. Exprésale a Dios tu gratitud, Señor. Yo levanto mis manos a ti. Alabo tu nombre, levanto mi voz y te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu bondad, gracias porque hasta aquí me has sostenido, tú me has guardado, tú me has protegido. Gracias por la familia que tengo. Gracias por la familia que tengo con los que vivo, pero gracias con la familia que tengo espiritual. Gracias por los hermanos, gracias por la amistad, gracias por todo lo que tú me das. Gracias, gracias, gracias. Entra con acción de gracias. Dice 1 Corintios 1:4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias, gracias. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios. Y número 5. Órale. Número 5. Ahí va. 3 razones para dar gracias a Dios. No se emocionen, todavía me faltan 3. 3 razones para dar gracias a Dios. Y quiero que veamos unos pasajes, porque son 3 razones que aprendemos del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús, Él dio gracias. En la vida de Jesús hay 3 momentos registrados donde Él da gracias al Padre por lo que Él está haciendo. El primero lo encontramos en Mateo 15, versículo 36 al 38. Vamos a Mateo 15, versículo 33 al 38. Y nos dice Mateo 15, 36. Y tomando los 7 panes y los peces, está hablando de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? A ver, Mateo 15, 36. ¿Tengo mala cita? ¿Está bien? Mateo 15, 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Jesús dio gracias. Él mostró gratitud. No solo estuvo agradecido, sino que fue agradecido. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas.
y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. De 7 panes y unos peces, unos cuantos peces, se alimentaron a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De poquito alcanzó para mucho cuando dio gracias. Cuando dio gracias. Así es que el primer momento, cuando Jesús da gracias, es cuando el Padre da alimento. Este primer momento que encontramos en la Biblia. Y eso me lleva a pensar en las necesidades básicas que nosotros tenemos como personas. Y es sorprendente que Jesús dio gracias por los alimentos, y esos mismos alimentos en ese momento se multiplicaron. Esa comida se multiplicó y alcanzó no solo para él, sus amigos y muchos más gente ahí que estaba ahí. El primer momento, entonces, es cuando Jesús da gracias por las necesidades básicas. Pero hay otro momento. Un segundo momento lo encontramos en Juan 11, versículo 41. En Juan 11, 41 y versículo 42, aquí está hablando cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro. Juan 11, 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí dijo el Señor Jesús: gracias, gracias Padre, porque tú me escuchaste. Ya sabía, dice el versículo 42, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En este segundo momento encontramos a Jesús diciendo: Padre, gracias porque siempre me oyes. Dios no solo escucha algunas veces, Dios siempre me oye, y puedo estar tranquilo y puedo darle gracias. Gracias, Señor, porque tú estás atento a mi clamor, tú conoces mis necesidades y tú estás escuchando. Tú no eres como los dioses hechos por los hombres que tienen oídos y no oyen. No, tú sí escuchas. Antes tú nos hiciste a nosotros, tú hiciste que yo pudiera oír, tú me hiciste que yo pudiera hablar, y con esa voz que tú me das yo quiero darte las gracias, porque sé que siempre me oyes. Piensa en la imagen de un padre que está leyendo el periódico y llega su hijo, o bueno, está leyendo el periódico o está viendo Facebook o está con su celular, y llega su hijo y le habla al papá. ¿Y qué hace el papá? ¿Cómo podemos imaginar qué pudiera pasar en qué diferentes escenarios, no? Pues una, que el papá o está con la tele, ¿no? Y mijito, no me molestes ahorita, o sea, dile a tu mamá. ¿Qué pudiera ser una imagen así? Que el niño se va pensando que, pues sí, a veces me escucha mi papá y a veces no me escucha. Y luego cuando va con Dios, pues tal vez así sea también, que a veces me escuchas. Hay gente que viene y me dice: pastor, ore por mí porque usted Dios sí lo escucha. Pues a ti también, o sea, Dios no está sordo, pero tienes tú que decírselo. O sea, tú habla, exprésale, vamos a orar juntos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. Dios siempre te oye. Y así como Jesús nos enseñó, que dijo: Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes, tú también puedes ir. No solo ir a orar por los alimentos: gracias, Señor, por esta comida que me diste hoy. Gracias, Señor, porque tú siempre me oyes. Gracias porque tú estás atento a mi clamor. Y el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Nos damos cuenta que estos pasajes encontramos que todas nuestras oraciones son escuchadas por Dios y que son respondidas por Dios, y por eso Jesús dice: yo sabía que siempre me oyes. Esto yo ya lo sabía, yo lo dije para que lo vieran, que lo escucharan ellos y que creyeran en ti. Y hoy estamos concluyendo nuestro ayuno, pues es momento de darle gracias a Dios porque Él siempre nos escucha. Y así como leyó hace rato Betty, cuando Daniel se le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios escuchó y Él envió la respuesta. Pero hubo, si vemos ahí el contexto, lo que dice, hubo
una lucha espiritual ahí que vino a bloquear que llegara la respuesta, pero desde el primer día Dios ya había escuchado. Y yo quiero decirte, ten confianza y dale gracias porque Él siempre te oye y Él ha escuchado tu clamor, Él escucha tus necesidades. Pero hay un tercer momento que lo encontramos en Lucas 22, 17. Un tercer momento cuando Jesús da gracias. Lucas 22, 17 en adelante dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias. ¿Se acuerdan este evento, lo que pasó aquí? Esto fue antes de que Jesús fuera a la cruz. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y luego dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El tercer momento en el que Jesús dio gracias, Él dio gracias por lo que venía por delante, por lo que iba a enfrentar en la cruz. Y la cruz es el centro del cristianismo. Es el amor de Dios representado al entregar Jesús su vida por nosotros en esa cruz. Y Jesús estaba, gracias Señor, porque puedo entregar mi vida. Todo esto que estoy haciendo representa lo que yo voy a hacer en un momento. Y todos aquellos que creen en mí van a poder tener vida eterna. Así es que te doy gracias, Señor. La mayor razón para darle gracias a Dios no es solamente porque Él cumple nuestras necesidades. No es solo saber que Él nos oye, sino saber que Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús murió por ti. Jesús vino para salvar. Entregó su vida, murió por ti, derramó su sangre por ti. Antes no teníamos comunión con el Padre, pero hoy lo tenemos gracias a Jesús que murió y resucitó por nosotros. ¿Cómo no vamos a darle gracias a Jesús por lo que hizo por ti, por mí? ¿Cómo no darle gracias, Señor? Gracias. Yo no me merecía esto que hiciste por mí, pero hoy quiero darte gracias. Gracias. Hoy somos salvos, somos sanos, somos perdonados, somos limpiados por su sangre. Todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Todo aquel recibe. El que tiene al Hijo ahora puede decir que tiene la vida. Jesús dio gracias porque Él suple sus necesidades y suple tus necesidades. Jesús dio gracias porque Dios siempre lo oye, pero también tú puedes dar gracias porque a ti siempre te oye. Pero Jesús dio gracias porque Él iba a entregar su vida por ti. Ahora dale tú gracias a Jesús. Y como les decía, no es simplemente como cuando te trajeron en un recipiente de comida y gracias, regrésale el recipiente que te dio y a lo mejor ponle ahí unas manzanas, una frutita, algo, da tu agradecimiento que se muestre. Cuando Jesús entregó su vida por ti, ahora te hace ser limpio. ¿Qué tal si tú le entregas ahora tu vida a Él y le dices, Señor, gracias, hoy me rindo a ti, me entrego todo lo que soy a ti? ¿Está alguien conmigo en esto? ¿Podrás tú entregar tu vida? Ponte de pie y vamos a dar gracias a Jesús que entregó su vida. Hoy, gracias a Jesús, hoy tenemos salvación. Hoy puedes tener salvación. Dale gracias. Levanta tus manos en señal de gratitud, de rendición. Y dile gracias, Jesús. Gracias por haber pagado mis culpas. Gracias por morir en esa cruz, en mi lugar, para darme salvación y restauración. Repite en voz alta conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque tú entregaste tu vida por mí. Cuánto amor derramaste para salvarme. Hoy yo me rindo a ti y en gratitud me entrego totalmente a ti. Sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Rey, sé mi Salvador. Me entrego a ti. Sálvame, Señor.
úsame para lo que tú quieras. Me someto a tu voluntad. Y parte de tu voluntad es que demos gracias, porque tú dices en tu palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy te damos gracias, hoy te rendimos nuestras vidas, hoy te reconocemos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Amén.